¿Qué es más importante, la sabiduría o la humildad? Para esta opinión de un laico, tuve esa inquietud de meterme un poco en el camino de dos personajes bíblicos muy importantes, porque además ambos recibieron regalos únicos, yo diría que hasta irrepetibles, en torno a su propia vida. El primero de ellos, y lo voy a decir cronológicamente, no por importancia, fue el rey Salomón. Y lo menciono con su cargo porque el regalo que él recibe, lo recibe ya siendo rey. Salomón recibe la sabiduría. El otro personaje de la Biblia, muy importante, especialmente para nosotros los cristianos católicos, es la Virgen María, la Madre de Dios. De María, lo que se exalta en el Evangelio de San Lucas, tiene que ver justamente con su humildad. María, a pesar de que sí hay en la Biblia un personaje del cual también se le destaca la humildad, que es Moisés, que decía o dice el texto que no había sobre la faz de la tierra una persona más humilde que Moisés. María recibe de Dios la gracia de ser inmaculada, la gracia de la humildad y por ende la gracia de ser la Madre de Dios. Ante esos dos regalos que podemos mencionar acá, vuelvo a la pregunta inicial: ¿qué pudiera ser lo más importante? ¿Qué pudiera ser atribuible lo más importante? Porque resulta ser que Salomón, habiendo recibido la sabiduría, Salomón no terminó bien sus días. Salomón, tristemente, pudiéramos interpretar una complacencia exagerada a los apetitos de la carne, Salomón, que tenía cantidad de esposas y concubinas impresionantes, a centenares, Salomón, a pesar de la sabiduría que tenía, Salomón introdujo a Israel luego un paganismo que le costó muchísimo, que además fue una herida que llevó hasta el final de los tiempos de los reyes. ¿Cuál sería la diferencia entre la sabiduría y la humildad? La sabiduría, como lo dice el texto del primer libro de los Reyes, en su capítulo 3, dice en el versículo 12: te concedo lo que pides, te doy sabiduría e inteligencia, como nadie la tuvo antes de ti, ni la tendrá después. Es decir, bajo ese contexto, María, que fue la Madre de Dios y la más santa mujer, el ser humano, de hecho, más santo creado, por eso insisto, porque Jesucristo no fue creado, fue engendrado. María no se caracteriza por la sabiduría, que sí la tenía, sin duda, porque además de María creemos que tenía los 7 dones del Espíritu Santo. Pero a Salomón se le dio algo impresionante, pero fue dado por Dios. La sabiduría era de Dios. Es como que yo tenga las llaves de mi casa o de mi carro y te las entrego para que las cuides, para que las administres, para que me le hagas mantenimiento, me le eches un ojito por si acaso, porque voy a estar ausente. Y tú vas a administrar algo, vas a tener en ti algo que no es tuyo, sino que vas a ser reflejo de ella, vas a ser imagen de ella, como la imagen del vitral, ¿no? El vitral por sí misma no tiene luz. El vitral depende de la luz que le atraviesa para que brille su belleza artística de aquel que lo haya creado. Entonces, Salomón tenía dado por Dios la sabiduría que era de Dios, es decir, no era su sabiduría, no es que Dios lo hizo a él sabio por naturaleza, sino que Dios le concedió el pensar y sobre todo a nivel de reinado, de gobierno, de impartir justicia, hacerlo de como Dios lo hubiese hecho, como Dios lo haría. Quizás por esto en el Antiguo Testamento nosotros vemos que se habla de los justos, más no de los santos. Y pareciera que es lo mismo, pero no lo es. Yo puedo ser una persona muy justa, inclusive sin creer en Dios. Yo puedo ser una persona que sepa impartir justicia, sea muy honesto, sea muy correcta, cumpla con la ley, haga un buen discernimiento para las cosas humanas. Mas eso no me hace un santo, porque el santo
es el que entra bajo el perfil que ahora voy a introducir, que es el perfil de María. La humildad, vamos a ver si lo puedo explicar bien, como lo interpreto, puedo estar equivocado. La humildad no viene de Dios. La humildad es una decisión nuestra y es lo que lo hace de las virtudes más grandes de nuestra libertad, de lo que podemos dar como respuesta a Dios. Es decir, el humilde es obediente. Y María, estos dos elementos son fundamentales para su misión y para su santidad. María dice al ángel: hágase, yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según has dicho. Es decir, con humildad se define nada ante el todo y es obediente a la misión. Pero eso nace de ella, es la respuesta mía a Dios. Por eso es que la humildad, en mi opinión personal, tiene un mejor protagonismo y un papel mucho más hermoso ante la mirada de Dios que el presumir la sabiduría. Porque la sabiduría nos puede a nosotros llenarnos de soberbia, de arrogancia, cuando no la sabemos administrar. Dios te puede dar su sabiduría, porque es que la sabiduría viene de Él. De hecho, la Biblia contiene un libro, en la Biblia católica, en la Biblia protestante no está ese libro, que es el libro de la sabiduría. Y la sabiduría es Dios, o sea, viene de Dios. Es su manera de pensar, de discernir las cosas, de saber tomar buenas decisiones, de saber rechazar aquello que no nos conviene. Pero el sabio no necesariamente es humilde. El sabio puede llenarse de arrogancia, como le pasó, por ejemplo, a Lucifer en todo este relato de los ángeles caídos. Fui creado bello, inteligente, imponente, con una naturaleza superior. Entonces, cuando yo veo el plan de que se va a crear la humanidad, que es por naturaleza inferior a mí, yo necesito gobernar. Yo no puedo permitir, además, que la segunda persona de la Santísima Trinidad, que se va a hacer hombre, por naturaleza inferior a mí, yo vaya a servirle. Eso lo hace un principio de sabiduría cuando no están casados con la humildad. El ideal es lo que vemos, nuevamente repito, en María. En María vemos el equilibrio de la humildad y de la obediencia. Dios permite que su sabiduría entre y sea mucho mejor gestionada. Porque todo lo bueno que nazca de nosotros, todas las palabras sabias que salgan de nosotros, si las sabemos transmitir con humildad, van a hacer brillar a Dios y nosotros solamente seremos instrumentos de su amor. Por eso, sin duda, María fue mucho más exitosa en su misión que Salomón. Salomón pidió sabiduría para gobernar, pero Salomón no fue de hecho más humilde que lo que sí fue, por ejemplo, un rey David, que a pesar de sus múltiples errores, que fueron muchos, David siempre mantenía una relación con Dios, donde él buscaba, inclusive a través del Salmo 51 o 50 de la liturgia de las horas, clama aquel perdón cuando Natán, aquel profeta, le hace ver el terrible pecado que había cometido. Entonces te pregunto, ¿qué prefieres? ¿La sabiduría de Dios o primero crecer en la humildad y la obediencia y luego el resto? Cierro con esto. En nuestras funciones parroquiales o de iglesia, es muy tentador el llevar cargos de poder, coordinar, dirigir, es muy tentador, que haya gente que te obedezca, que te responda. Pero puedes caer en el error de Salomón, que luego derivaría en su hijo Roboam y que por su soberbia pues terminó destruyendo la unión que había en el reino de Israel. Mientras que en la humildad siempre recuerda la imagen del Señor lavándole los pies a sus discípulos y enseñando: el que de ustedes quiera ser el primero, que se haga el último, el más pequeño de todos. Porque la mejor expresión de la humildad y la obediencia es el servicio. Y a quien tenemos que obedecer es a Dios, a la iglesia, que es reflejo de su voluntad, que es expresamente la herencia que nos dejó Jesús a todos. Dejó una iglesia constituida, apostólica, para que adheridos a ella y a sus enseñanzas fieles, nosotros podamos encontrar el camino a la salvación. Así que, sin duda, la sabiduría es fundamental, pero primero crezcamos en humildad y obediencia, porque si nos llenamos de conocimiento para luego hacer crecer nuestra imagen, no tendremos mucha diferencia en ser llamados discípulos del demonio, que es el príncipe de este mundo. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.